Buenas tardes, mi nombre es Snyder Botero Ríos, estudiante de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, SEA Medellín. Hay una pequeña presentación sobre las biomoléculas orgánicas para la asignatura Biología Celular y Molecular. Biomoléculas orgánicas son las moléculas que constituyen los seres vivos. Estas moléculas se han clasificado tradicionalmente en los diferentes principios inmediatos, llamados así porque podían extraerse de la materia viva con cierta facilidad, inmediatamente por métodos físicos sencillos, como evaporación, filtración, destilación, disolución, etc. De los 118 elementos que hay en la naturaleza, 25 se encuentran en los seres vivos y en los materiales necesarios para las actividades químicas de la vida. 19 de ellos son materiales traza, es decir, se encuentran en pequeñas cantidades. Y hay 6 elementos indispensables para la vida, más el agua, que es el compuesto inorgánico más importante. Estos 6 elementos al unirse forman las biomoléculas, también llamadas macromoléculas o moléculas de la vida. Se basa en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo. Hay 4 tipos: glúcidos, que son los mismos carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Los glúcidos son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Reciben también el nombre de azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Dependiendo de la molécula que se trate, los glúcidos pueden servir como combustible. Los monosacáridos se pueden oxidar totalmente, obteniendo unas 4 calorías gramo. Reserva energética. El almidón y el glucógeno son polisacáridos que acumulan gran cantidad de energía en su estructura. Sirven para guardar energía excedente y utilizarla en momentos de necesidad. Formadores de estructuras. La celulosa o la quitina son ejemplos de polisacáridos que otorgan estructura resistente al organismo que las posee. El almidón y el glucógeno sirven para almacenar energía en vegetales y animales respectivamente. De ellos se obtienen el algodón, el rayón y el lino para vestirnos. De la celulosa se obtienen la madera y el papel. El sufijo sacario significa azúcar. Los carbohidratos se clasifican en 2 maneras: por el número de carbonos que presentan y por las unidades de azúcar que los forman. Por el número de carbonos que presentan: 3C triosa, 4C tetrosa, 5C pentosa, 6C esosa. Biológicamente son las más importantes. Hay una gráfica donde se distingue esta presentación. Por las unidades de azúcar que los forman: un monosacárido, 2 disacáridos oligosacáridos, N polisacáridos. También tiene unas gráficas sobre cómo se conforma el monosacárido y cómo se conforma el polisacárido, que es la celulosa. Los lípidos, biomoléculas formadas por C y H y en menor proporción O, son insolubles en agua y solubles en benceno y cloroformo. Dan la energía de almacenamiento o de mantenimiento 9 calorías gramo. Son formadores estructurales de las membranas. También tiene su gráfica y la gráfica de cómo se conforma la molécula de un lípido. Los lípidos forman barreras de protección y aislamiento. Recubren las fibras nerviosas, mielina, para la transmisión de impulsos eléctricos. Los lípidos saponificables son los lípidos que forman jabones cuando reaccionan con sustancias alcalinas como KOH y NaOH e incluyen ceras, grasas o triglicéridos, esteres de glicerol, ceramidas o esteres de esfingosina. También está graficado. Las ceras son los compuestos más simples. Son lípidos completamente insolubles en agua. Funcionan como impermeabilizantes y tienen consistencia firme. Se componen por un ácido graso de cadena larga con un alcohol de cadena larga. Son producidas por las glándulas sebáceas de aves y mamíferos para proteger las plumas y el pelo. Nos presenta la gráfica sobre la cera de abejas. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Saturados son los que carecen de dobles enlaces. Se encuentran en las grasas de origen animal. A temperatura ambiente son sólidos como la manteca, mantequilla y el tocino. Los insaturados son los que poseen dobles o triples enlaces. Se encuentran en las grasas de origen vegetal. A temperatura ambiente son líquidos como el de la oliva, canola, maíz, soya, girasol y la margarina. Los fosfolípidos
Resultan de la unión de una molécula de glicerol con dos moléculas de ácido graso y una de fosfato. Son moléculas anfipáticas con proporciones polares hidrófilas y no polares hidrófobas. Son los componentes estructurales de las membranas celulares. Tenemos una gráfica de cómo es el fosfolípido. Esteroides. Los esteroides son lípidos insaponificables derivados de una estructura de 4 ciclos, 3 de 6 carbonos y 1 de 5 carbonos, fusionados. El más conocido es el colesterol, del cual se derivan numerosas hormonas. Hay dos tipos. El HDL de alta densidad, que es el bueno, tiene más proteína que el lípido. Es transportado al hígado, donde sale a la circulación y se metaboliza que es la bilis. El colesterol LDL, que es el de baja densidad, con menos proteína y más lípido, es el llamado malo. Este es el que en la circulación se deposita en las paredes de las arterias. Puede provenir de la alimentación o de la genética. Proteínas. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por la unión de diferentes unidades o manómeros llamados aminoácidos. Existen 20 en la naturaleza, cada uno con características particulares. Son biomoléculas formadas por C, H, O, N y a veces pequeñas cantidades de P y S. Son específicas para cada especie. Son componentes estructurales de las membranas celulares, con los fosfolípidos. La función de cada proteína depende de la secuencia, o sea, el orden de los aminoácidos, y esta secuencia está dada por el código genético DNA de cada organismo. Al igual que los HC proporcionan 4 calorías gramo, pero son las últimas moléculas que utilizamos para este objetivo, ya que las necesitamos para realizar otras importantes funciones. Cumplen varias funciones importantes como la estructural, el sostén, queratina, uñas, colágeno, tendones, piel y músculos. Transporte. Proteínas en los canales de las membranas para dejar pasar o no ciertas sustancias portadoras y transporte de gases en la sangre, hemoglobina. Catalítica, enzimas, aceleran las reacciones químicas en el organismo. Defensa, como los anticuerpos. Reguladora, hormonas que sirven como mensajeros, insulina, hormona de crecimiento. Movimiento, proteínas contráctiles como la actina y miosina de los músculos. Desnaturalización. Las proteínas pueden cambiar en su forma, por ejemplo, cuando agregas ácido a la leche, dices que se cortan. Cuando una proteína se desnaturaliza, pierde su configuración y ya no puede regresar a su forma y su función original. Los factores que las desnaturalizan son temperaturas elevadas y cambios en el pH. Los ácidos nucleicos, biomoléculas formadas por C, H, O, N, P, son el DNA y RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, formado por manómeros de nucleótidos para originar polímeros. Tiene doble cadena helicoidal, forma el código genético. RNA, ácido ribonucleico, tiene una sola cadena lineal y a varios tipos. Síntesis de proteína. Empaquetamiento del DNA. La forma compacta del DNA se lleva a cabo en varios niveles de la organización. Nucleosoma, collar de perlas, fibras cromatínicas, bucles radiales. Se demuestra la gráfica de cada una de ellos. Las diferencias entre el uno y el otro. El DNA, doble cadena helicoidal, azúcar de 5C llamada desoxirribosa, bases A, T, G, C, se encuentra en el núcleo de la célula, un solo tipo, no sale del núcleo. RNA, una cadena sencilla y lineal, azúcar de 5C llamada ribosa, bases A, U, G, C, se encuentra en el núcleo de la célula. Hay 3 tipos, RNA-M, RNA-T, RNA-R, sale del nucleolo y del núcleo. También nos da una gráfica de cómo se demuestra esas diferencias. Para resumir, se pueden dividir en los 4 biomoléculas orgánicas: carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Las proteínas, su función es estructural, transporte, defensa, señales químicas, de las cuales sale la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que son los niveles por los cuales se clasificó. Y de los ácidos nucleicos, su función es guardar y transmitir información genética, la molécula de energía, ADN y ARN. Por último, la bibliografía. Este trabajo se hizo con base al CAR 2009, Biología Celular y Molecular, Conceptos y Experimentos, quinta edición de México. También Curtis H. del 2007, Biología de Bogotá
edición panamericana, un recuperado de biblioteca virtual UNAT, y fundamentalmente la referencia ERIS ES 2009, Biología de la Ciencia de la Vida, México, Madurado Gil, del año 2009, y ese hizo el trabajo prácticamente. Muchas gracias por la presentación, feliz noche.